Pepito, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? Bueno, un poquillo, sí, lo normal. Bueno, tranquilo. Vamos con el primer rosco. Y el tiempo comienza ya con la A. Unión física, pegadura de las cosas. Resistencia tangencial que se produce en la superficie de contacto de dos cuerpos cuando se intenta que uno deslice sobre otro. Agarre. No, lo siento. Es adherencia. Uy, sí, es verdad. Es mala verdad. suerte. ¡Qué cabeza! Venga, va, no pasa nada. Vamos con el segundo rosco. Y el tiempo comienza ya. De nuevo, con la A. Asir fuertemente. Adherencia. No, Joder. lo siento, cuánto lo siento. Ay. La respuesta es agarre. Agarre Sí, es la es respuesta verdad. correcta. Sí. Tienes que escuchar este podcast que te voy a poner ahora mismo. Atento ahí. El laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido otra semana más a este programa donde te abro las puertas del laboratorio, donde analizo y pruebo todo lo que necesitamos los corremontes para salir ahí fuera y pasarlo en grande. Porque al final el material es un medio, no el fin. Es un medio para poder disfrutar de nuestro entorno de la forma más segura, para tener buenas experiencias, que al final es lo que importa. Hoy te voy a hablar de un tema que parece sencillo y en realidad lo es, pero que es causante de mucha confusión, y es que cuando aplicamos mal una palabra o un término pasa eso, que hay confusión. Fíjate, si lees o consumes reviews en cualquier medio o en cualquier formato digital, por ejemplo de unas zapatillas, verás que la gente y el público, y por tanto el potencial usuario, pregunta ¿qué tal anda de agarre? Seguro que te suena esta recurrente pregunta. ¿Y qué tal agarra esa suela en roca mojada? ¿A que sí? ¿A que has leído alguna vez o más de una vez, incluso tú mismo o tú misma te has preguntado alguna vez eso? Pues bien, hoy aquí, en el laboratorio de Juan, voy a despejar esas dudas. ¿Qué diferencia hay entre agarre y adherencia? ¿Y cuándo hay que usar un término u otro? Todo esto con el motivo de saber qué necesitamos y qué hemos de comprar cuando vayamos a nuestra tienda habitual o al e-commerce de cabecera. Pero antes de nada, veamos el significado de estas palabras según la RAE. Adherencia. Unión física, pegadura de las cosas, resistencia tangencial que se produce en la superficie de contacto de dos cuerpos cuando se intenta que uno se deslice sobre otro. Agarre, asir fuertemente. Bueno, como has escuchado, hay matices y diferencias importantes, y resumiéndolo de forma entendible, eso sí, de forma entendible y fácil, podríamos decir que la adherencia sería la resistencia que ofrece una suela sobre el terreno, por tanto, la capacidad que tiene para contener ese supuesto deslizamiento o resbalón. Sin embargo, agarre sería la capacidad que tiene de sujetarse con fuerza, y aquí es donde viene lo esencial. En ese matiz es donde encontramos la diferencia. Bueno, sí, eso está muy bien, pero entonces, ¿cuándo hemos de emplear un término u otro? Pues fíjate, por ejemplo, si lo que necesitamos es una zapatilla para un terreno embarrado o muy suelto, tanto en tierra blanda como en hierba o una superficie con hojarasca abundante, lo que nos interesa es que la zapatilla tenga agarre. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la suela nos sujete con fuerza, y por tanto, lo que nos va a sacar del apuro es la tracción, el arrastre, la retención. ¿Ves? Aquí encontramos ya un punto importante. Y ahora que ya conocemos nuestras necesidades, sabemos qué nos hace falta, en este caso para ese terreno roto y descompuesto, ¿cómo podemos saber qué zapatilla necesitamos? Solo con darle la vuelta y mirar la suela. Pues fíjate, aquí lo que deberemos tener en cuenta es que el taco nos recuerde a una sierra, es decir, un taco muy anguloso, con aristas muy marcadas, no necesariamente muy espaciado o no demasiado espaciado, y a ser posible con taco direccional, es decir, que los tacos en la parte delantera hagan forma de cuña a favor de nuestra dirección de avance, y en el talón que puedan hacer una cuña invertida para darnos capacidad de retención en las bajadas. La altura del taco sería correcta entre los 4 y 5 milímetros aproximadamente.
Pero ¿y en el caso de necesitar una zapatilla para terrenos ya muy blandos o muy descompuestos, como por ejemplo el barro? Pues por ejemplo también necesitaríamos priorizar ese agarre, pero con un taco un poco más separado y más alto. Separado para que la suela colapse lo menos posible y tenga un buen diseño que sea capaz de desprenderse de ese barro, que no sature. La altura del taco será importante, siempre por encima de los 5 o 6 milímetros. Si puede ser más, mejor. Y es importante esa altura porque necesitamos que sea capaz de penetrar en el barro, en el elemento. Normalmente, para este tipo de superficies, la dureza del taco puede ser alta, ya que lo prioritario es precisamente el agarre, más que la adherencia. Y aquí vemos claramente el significado y las diferencias entre ambos términos. Todo esto que te he comentado, el deducir, nada más darle la vuelta, qué tipo de suela, para qué, dónde. Al final todo esto se aprende con la experiencia, con ir viendo suelas e ir probando, pero es algo que es realmente fácil y al final solo con ver la suela ya podremos ver con facilidad para dónde nos puede encajar. Muy bien, y por otro lado, si queremos saber el comportamiento de una suela sobre roca o piedra mojada, hemos de entender que lo prioritario es la adherencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa saber es si esa suela nos va a dar fiabilidad frente a supuestos resbalones en una superficie que sabemos que es más o menos lisa y que con el agua y algo de barro va a dificultar que avancemos de forma segura. Te pongo un ejemplo, en superficies de pizarra mojada o el granito aquel muy pulido que casi se ve brillante del desgaste de años y años pasando gente, el agarre no es determinante porque estamos en superficies duras, compactas y por tanto lo relevante es la adherencia. Y aquí ojo porque hemos de tener en cuenta una cosa, sobre según qué tipo de piedra o roca, como la que te comentaba antes, si está muy pulida o lisa, es posible que ni siquiera el Vibram Mega Grip nos salve los muebles. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ni siquiera un Vibram Mega Grip? Pues fíjate, porque entre nuestra suela y la superficie tenemos elementos que se interponen, por ejemplo, arenilla, agua sucia con lodo, arcilla y decenas de componentes que forman la tierra, la arena. Por lo tanto, de alguna manera es como si estuviésemos pisando pequeñas canicas, pequeñas bolitas o bolitas de rodamientos, que es lo que se desliza entre nuestra suela y la piedra o la roca. ¿Se entiende esto, verdad? En resumen, que hemos de saber leer o entender el concepto de una zapatilla únicamente con mirar la suela. Y esto se logra, como te decía antes, con el tiempo, a base de que pasen diversos modelos y marcas de zapatillas por tus pies. De ese modo irás viendo dónde y cómo un tipo de suela te funciona bien y dónde penaliza. En esto el diseño es fundamental, por eso cada vez los fabricantes son más específicos con sus productos. Fíjate, te pondré un ejemplo. Salomon, con sus modelos Slab, ofrecen la misma zapatilla, el mismo modelo, con suela Soft Ground para superficies blandas y modelos Hard Ground para terrenos duros. En este caso Salomon nos pone las cosas muy fáciles para que consigamos entenderlo. Los modelos Soft Ground con un taco algo más alto, más separado, y los modelos Hard Ground con un taco bajito, muy bajito, de entre 2,5 milímetros y bastante más junto, más cerrado. Una cosa que te recomiendo que tengas en cuenta es que si el taco es muy alto y por tanto se va a priorizar el buen comportamiento en barro, en terreno duro te va a penalizar, porque como digo, si el taco es alto y está separado, en apoyos forzados puede tener un excesivo flaneo, es decir, que el taco va a tener un desplazamiento que va a hacer que no tengas precisión en la trazada en terrenos duros. Pregunta, ¿puede una zapatilla que tenga muy buen agarre tener mala adherencia? Pues como te he ido explicando y seguramente ya has deducido, la respuesta es sí. Fíjate, una suela puede tener un taqueado que muerda el terreno, pero que por la composición de la suela tenga mala adherencia, y viceversa, ojo. Es decir, una suela puede tener muy buena adherencia, como por ejemplo el Vibram Mega Grip de la Hierro V6, pero por el diseño del taco penalizar el agarre, simplemente por el diseño. Evidentemente, lo deseable es que aúnen las dos características, pero no siempre es posible, insisto. Para que se dé este caso, la suela ha de contar con una buena mezcla química en sus componentes y un buen diseño del taco. Si
Sí que es cierto, ya lo llevamos viendo desde hace tiempo, que donde más están dedicando los recursos las marcas es a ese sentido, en esa dirección, pero la verdad es que no siempre lo consiguen. Unas veces por cuestión de costes, de reducir esos costes, no olvidemos que incluir o implementar una suela Vibram puede estar en torno de entre los 10 o 14 dólares, y otras veces por un diseño que queda descompensado para lo que podría dar de sí la zapatilla. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes, cualquier duda déjamela en comentarios o en mis redes sociales buscando El Laboratorio de Juan. Muchas gracias por tu tiempo, tu atención, tu fidelidad y también por tus valoraciones para ayudarme a crecer en este proyecto. Hasta el próximo martes y que tengas una buena semana.